Buen día, maestro y compañeros. Este equipo está conformado por Abigail Herrera López, Melissa Galilea Laguna Sánchez y Gloriana del Miguel Morales del grupo 5.2. Vamos a hablar del tema tipo de funciones. ¿Qué es una función? Una función es una relación entre dos magnitudes de tal manera que cada valor de la primera, conocida como dominio, le corresponde un único valor de la segunda llamada imagen. A continuación veremos los siguientes tipos de funciones: función constante, función lineal, función de identidad, función cuadrática, la función f(x) igual a xn, función racional y función de raíz cuadrática. Función constante. La función constante es una función lineal. Es aquella que toma el mismo valor en f de x para calcular el valor de x. O sea, mi rango nunca va a cambiar, sin importar cuál miembro del dominio es usado. La forma que vamos a utilizar para esta función es f de x es igual a cualquier número. F de x puede ser cualquier número. O cualquier número que pertenezca a los números reales. La gráfica de una función constante siempre va a ser horizontal, ya que f de x siempre va a valer lo mismo. X puede valer -1, 0, 2, pero y siempre va a valer lo mismo. Función lineal. Es una función polinómica de primer grado que se representa en un plano cartesiano, como una recta. La forma de esta función será f de x es igual a mx más b. M será mi pendiente, X la variable independiente y B la intersección con el eje Y. Vamos a ver un ejemplo. F de X es igual a 2X más 3. Para esto utilizaremos la forma para identificar M y B. M será 2 y B 3. Pero ¿qué pasa si nos dan un ejemplo así? Y es igual a menos 2X. Vemos que menos 2X es MX. Pero ¿dónde está la B? Para esto, como queremos identificar la b, pero no queremos cambiar la función o alterarla, vamos a utilizar esto, un cero. Lo vamos a representar como un cero imaginario. ¿Qué es mi pendiente? Que es la m. Es la inclinación de la recta con respecto al eje de la abscisa. Existen tres tipos: creciente, horizontal y decreciente. ¿Qué es la intersección con el eje y? Que es la b. Es el punto donde la función intersecta el eje de las ordenadas. Dependiendo de qué de mi m, va a ser la pendiente que vaya a agarrar. Vamos a ver un ejemplo. F de x es igual a 2x más 3. Aquí ya identificamos que m es 2 y b es igual a 3. Como 2 es mayor. Una función identidad es una función matemática. Nos dice que para cada valor de la variable independiente x le corresponde el mismo valor que la variable dependiente y. Y gráficamente, como dominio y codominio, se vería de esta manera y siempre será representada por f de x igual a x. Y necesitamos una tabla de valores. Para esto, en x tenemos 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Para sacar el valor de y sería f3 es igual a 3, f2 es igual a 2, f de 1 es igual a 1 y así sucesivamente. Así haríamos una parábola teniendo los valores de y de x. Y graficaríamos los valores de ambas columnas y nos quedaría la gráfica de esta manera. Una función cuadrática es un tipo de función que se caracteriza por ser un polinomio de segundo grado. Toda función cuadrática se puede expresar de la siguiente forma: la función f de x y a por x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a es igual a 0. A esta forma se le llama polinómica, cuya representación gráfica es una parábola. En el siguiente ejemplo, a es 2, b es menos 4 y c es menos 1.
De esta forma nos quedaría x es igual a menos 4 entre 2 por 2, que es igual a 4, que pasa igual, y 2 por 2 serían 4. Esto nos daría un igual a 1, que es el centro de la parábola. De esta forma, en la tabla ya tenemos el valor de x. Ahora tendríamos que tabular para sacar el valor de y. En este caso nos salió en y, menos 1 es igual a 5, a 0 es a menos 1, a 1 es a menos 3, y ya por lógica 2 es a menos 1 y 3 a menos 5. Lo que tenemos que hacer es hacer una parábola, poner los números negativos y los números positivos, donde x es a menos 1 y y es a 5, x es a 0 y y es a menos 1, x es a 1 y y a menos 3, x es a 2 y y a menos 1, x a 3 y y a 5. Y así es como nos saldría La función fx igual a xn es la derivada de una potencia que es igual a la exponente multiplicada por la base elevada a la potencia menos 1. Es decir, si fx es igual a i a la n, y sabiendo que es una función, la derivada se calcularía de la siguiente forma: fx es igual a ny menos 1, y1. La fórmula sería la siguiente que se muestra en pantalla, y como vemos hay un ejemplo. Función racional. Esta está definida como el cociente de polinomios en el cual el denominador tiene un grado de por lo menos 1. En otras palabras, debe haber una variable en el denominador. La fórmula general de una función irracional es px sobre qx, donde px y qx son polinomios y qx es igual a 0. Se va a usar una asíntona para la gráfica de esta función, como se muestra en la imagen. A continuación veremos un ejemplo de la función racional, donde y es igual a 2x menos 5 sobre x menos 3. Primero tendremos que encontrar la vertical del eje x. Para esto vamos a empezar sacando el denominador de la ecuación, quedando x menos 3 y lo que nos daría que en la gráfica va a pasar cualquier lado menos el 3. Se continúa sacando el eje horizontal de la asíntola. Se hace una división entre el coeficiente numerador y el coeficiente denominador. El coeficiente numerador sería el 2 y el coeficiente denominador sería el 1, dándonos que con el exponente máximo de x. En la gráfica va a pasar por cualquier lado menos por el 2. Y después se va a marcar en la gráfica los ejes encontrados, como vemos en la siguiente gráfica con las líneas de color rosa. Para sacar el punto de corte, que es ceros, se tiene que sacar el eje de x reemplazando la y por 0, lo que nos da a 0 igual a 2x menos 5 sobre x menos 3. Después es 0 por x menos 3 igual a 2x menos 5, continuando con 0 es igual a 2x menos 5. Después 0 más 5 va a ser igual a 2x. Después vamos a tener que despejar del 2 la x, entonces va a ser, el 2 va a pasar dividiendo, entonces va a quedar 5 sobre 2 igual a x. Se tiene que sacar el eje después vamos a tener que sacar el eje de y, donde x va a pasar a ser 0. Y 0 es igual a 2
por 0 menos 5 sobre 0 menos 3 y es igual a 5 sobre menos 3 es igual a 5 tercios. Ubicamos cada uno de los ejes en la gráfica de puntos, en la gráfica donde los puntos verdes van a ser donde se va a colocar. Para finalizar con este ejercicio realizaremos una tabla de valores para encontrar los otros puntos. En este caso se recomienda elegir los valores que no han sido utilizados en la gráfica, por ejemplo 1, 2, 4 y 5. Entonces X se va a tomar 1, 2, 4 y 5 para encontrar Y, que sería Y es igual a 2 por el número de X menos 5 sobre el número de X menos 3. Por ejemplo, Y es igual a 2 por 1 menos 5 sobre 1 menos 3, lo cual nos da a Y es igual a 3 sobre 2. 3 sobre 1, donde tenemos nuestro primer valor de Y. Después de que saquemos todos los valores, los vamos a ir acomodando en la gráfica. Y esto nos va a enseñar cómo va a quedar nuestra gráfica de dominios. Vamos a sacar el dominio que va a ser todos los números reales, en donde todos los números reales pasan a excepción del 3, y en el rango R, todos los números reales pasan por el punto menos el 2.